días, mi nombre es Reinaldo Vargas, soy estudiante de Derecho de la Universidad de Yacambú, estoy en el tercer trimestre y esta es la materia de Derecho y Garantías Constitucionales. Pertenezco a la sección ED02. En esta oportunidad les voy a exponer sobre la crisis constitucional, no antes sin tocar el tema de la Constitución y del Estado de Derecho. Podemos decir que la Constitución es la normativa jurídica fundamental y suprema sobre la cual reposa la vida política, social y económica de un Estado. En nuestra Carta Magna están sentadas las bases para su gobierno, la división de poderes, sus alcances, el ordenamiento de su territorio y la organización de sus instituciones. A su vez, esta garantiza los derechos, garantías y libertades ciudadanas. En Venezuela, el diseño de nuestra Carta Magna sirve para preservar la coherencia de las políticas públicas que deberían aplicar los gobiernos de turno, siempre y cuando no contravengan el marco legal establecido en ella. Sin embargo, hemos visto como en la última década se ha venido instalando en el país un modelo de desarrollo económico, político y social que se distancia cada vez más a los preceptos legales fundamentales establecidos en nuestra Constitución, como lo mencionaré más adelante. Ok, hablemos del Estado de Derecho. Hablar del Estado de Derecho implica hacer una referencia obligatoria entre la correspondencia que debe existir entre las normas que rigen un Estado social de derecho y su correcta aplicación por parte de los órganos del Estado, o mejor dicho, por parte de quienes detentan el poder y dirigen el Estado. Esto implica que el Estado como forma de organización política se legitima a través del derecho, sirve como mecanismo para limitar al poder. En consecuencia, este encuentra sus límites en el propio Estado de Derecho, para de esa manera evitar violaciones y exabruptos por parte del Estado hacia sus ciudadanos. Acá pueden observar la pirámide de Kelsen, flanqueada por sus tres esquinas por el Estado de Derecho, la separación y división de poderes y el derecho y la garantía constitucional. Este compendio jurisdiccional yo lo llamé el triángulo de la estabilidad constitucional. Estas flechas corresponden a la bidireccionalidad y su complementación entre sí. Si algunos de estos aspectos fallan o se debilitan, quiere decir que el hilo constitucional se va a comenzar a debilitar. Por otra parte, tenemos que la autocracia consiste en lo contrario a la democracia y es en la no separación de poderes, donde una persona acapara el poder total del Estado, vulnerando el Estado de Derecho. Ok, hablemos propiamente sobre lo que es la crisis constitucional. Hablar propiamente de crisis quiere decir que esto es un cambio brusco o una modificación importante en el desarrollo de algún suceso o proceso. La crisis constitucional son aquellas situaciones anormales que ponen en peligro la estabilidad del hilo constitucional e impiden el normal funcionamiento del Estado. Cuando se habla de el peligro a la estabilidad del hilo constitucional, es totalmente diferente a lo que es la ruptura del hilo constitucional, cuando por lo general se instauran poderes de facto y toman el poder del Estado. Estas situaciones extraordinarias exigen la adopción de medidas excepcionales que pueden ir hasta la restricción de algunas garantías constitucionales, salvo las excepciones establecidas en el artículo 337. Como lo son el derecho a la vida, la prohibición de la incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles. La crisis constitucional se divide comúnmente en dos vertientes. El primero es de carácter externo, como por ejemplo un ataque bélico a la soberanía nacional por parte de algún país extranjero. Afectación económica, debido a los bajos precios del barril de petróleo. Esto se podría llamar como una dualidad de crisis, en la cual un factor interno se ve afectado por un factor externo. Por otro lado, encontramos la otra vertiente, que es la crisis de carácter interno, lo cual comprende el mal funcionamiento de las instituciones del Estado, la desobediencia civil, en la cual desemboca en el irrespeto y el desconocimiento de los poderes públicos, crisis social y económica. Ok, podríamos tomar también como ejemplo la guerra civil. Es un aspecto importante dentro de lo que son las crisis internas de los estados.
En el caso particular de Venezuela se ha venido gestando una especie de olla de presión, por llamarlo de alguna manera, en lo social, en lo económico y en lo político, desencadenando en la actual crisis que hoy todos padecemos. Podemos comenzar hablando de la violación del principio de la separación de poderes, la cual establece en los artículos 136, 137 y 138 de la Carta Magna, que nos habla en primer lugar de la distribución y división del poder público nacional, de las funciones propias que corresponden a cada uno y el supuesto del artículo 138 que toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. El desacrédito y menoscabo de los poderes públicos por parte del gobierno nacional se observa especialmente en la servil y sumisa complacencia de los poderes judicial y electoral. ¿Por qué digo esto? Porque el poder ejecutivo, retrasando en primer lugar el derecho constitucional al referéndum revocatorio consagrado en el artículo 72, trastoca uno de los principios de la pirámide de la estabilidad constitucional. Por otro lado, el desconocimiento del poder legislativo mediante sentencias emanadas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia por orden presidencial es otro factor que atenta contra la estabilidad del Estado constitucional de la República. Toda esta barbarie institucional, por ponerle un nombre, ha provocado una crisis a nivel social e institucional que atenta contra el hilo constitucional, trayendo como consecuencia un gran malestar a un sector importantemente mayoritario de la población. Esta falta de separación de poderes abre consigo una peligrosa brecha entre el orden democrático de la nación y la posibilidad de la instauración paulatina de un gobierno autoritario de facto. Es obvio que el actual gobierno, lejos de tratar de solventar la crisis constitucional usando los mecanismos correspondientes, de los cuales le faculta la Carta Magna, su propósito es acentuar dicha crisis, empeorando día a día la calidad de vida de sus ciudadanos, con el propósito principalmente de mantener el poder. Por otro lado, la total ausencia de la descentralización trae como efecto negativo para la democracia la concentración del poder en el Ejecutivo, contraviniendo la Carta Magna en su artículo 4, la cual establece a la República como un Estado federal descentralizado. En base a lo anteriormente dicho y a los preceptos constitucionales que competen a la estabilidad constitucional, se puede decir que los preceptos constitucionales por los cuales se debe regir el Estado y la actual práctica ejercida por quienes detentan el poder político en la actual Venezuela, podríamos decir que tal crisis constitucional que actualmente se impone en la República se debe a circunstancias de carácter interno, que abarca las áreas económica, social y política. Estamos hablando de un modelo político de Estado cuya ideología de corte socialista contraviene preceptualmente en nuestra Carta Magna, basándose en principios marxistas, en donde se margina el mercado como mecanismo para la fijación de precios, por citar un ejemplo, y se debilita el derecho a la propiedad privada, fortaleciendo el papel del Estado como dueño de la mayoría de los medios de producción. Todo esto bajo el control de un único partido político y bajo la dirección de un solo líder, o mejor dicho, diría yo más bien un caudillo. El precio de los artículos y demás productos no se basa en la oferta y la demanda como debería ser, sino que aplica un principio marxista que se basa en el tiempo y el esfuerzo humano requeridos para su producción. Ya diría que para concluir, el país se encuentra sumergido en un escenario de deterioro sistemático de sus instituciones públicas. La desacertada conducción del Estado mediante la aplicación de políticas públicas equivocadas y alejadas de los principios fundamentales consagrados en el texto constitucional tiene como consecuencias negativas en todos los ámbitos de la vida nacional, cuyos resultados se hacen evidentes en el debilitamiento del Estado de Derecho. El gobierno nacional, en su afán de instaurar un modelo socialista totalmente antagónico al consagrado de nuestra Constitución republicana, ignora la normativa establecida en el juramento presidencial relacionado con el respeto y compromiso de actuar en función de la Carta Magna. Por tanto, si no retomamos el camino democrático consagrado en la Constitución, difícilmente daremos por finalizada la crisis constitucional por la cual atraviesa nuestra amada República.
Esto es todo, espero haya sido de su agrado y nos veremos en la próxima, hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.